Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Vamos a esperar a que se puedan conectar más personas. Esto es el live de ¿Qué es la biopolítica en cuarentena? Que estamos con Carol Gainsbourg. Ella es docente, profesora de filosofía también. Vamos a esperar a que se unan más personas en lo que empezamos el directo. Vamos a esperar unos 30 segundos más para que pueda presentar mejor a Carol y empecemos. Bueno, vemos que ya hay gente que se está sumando. Esperamos que se unan unas cuantas más. Bueno, ahora sí, empezamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en el segundo live de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Hoy tenemos la presencia y el placer de tener también a Carol Gainsbourg como nuestra invitada para que nos pueda hablar y dar una charla magistral acerca de la biopolítica de la cuarentena. Entonces, sin más preámbulo, yo dejo que Carol se pueda presentar con ustedes y también que les pueda dar la charla magistral. Carol, todo tuyo, el podio. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Agradecer a la sociedad, a ti, Sergio, por la invitación. Con un tema que cobra mucha vigencia, dada la coyuntura que estamos enfrentando al vivir una pandemia, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, comenzar y ver qué es esto de biopolítica, que seguramente lo han escuchado bastante en estos días. Para empezar, establecer primero que no se trata de un término exacto, sin embargo, se puede explicar, se puede entender como el conjunto de discursos y de relaciones que en acto, no en potencia, que se consuma, que en la vida cotidiana se ejerce, se practica, y que tiene una incidencia directa o indirecta sobre los cuerpos, haciendo que estos cuerpos modifiquen sus comportamientos, sus actitudes, sus maneras de relacionamiento, y que hoy en día, según autores como Butler, por ejemplo, modifiquen su propia biología. Foucault no va a llegar a plantear esto, pero quienes retoman su planteamiento, como por ejemplo Judith Butler hoy, llegan a animarse a plantear que el ejercicio del discurso y de las relaciones de poder tienen una incidencia tan fuerte sobre el cuerpo que tienen la capacidad de corporeizarse, ¿no? De modificar la estructura del cuerpo en sí. Este ejercicio, este poder deriva de la construcción de las instituciones y cómo esas instituciones que al mismo tiempo sustentan, explican, permiten que la sociedad se mantenga en un orden y con cierta estabilidad, ejercen, ¿no? Sobre el sujeto y sobre la sociedad, no solo sobre el individuo. Pero tienen la particularidad, tienen la peculiaridad de que su ejercicio se da sobre el cuerpo directamente. Y vamos a seguir hablando de eso para que quede más claro. Ahora, ¿qué entendemos como cuerpo? No entendemos solamente una alegoría de funcionamiento biológico del cuerpo para entender el orden social o la conducta del individuo, sino que hablamos esencialmente del cuerpo como tal. Y vamos a ver cómo a partir de la integración, la utilización de un discurso biológico, de un discurso de medicina, de un discurso de lo que es el cuidado, comienza a ejercerse el poder de una forma diferente al poder soberano que se ejercía antes. El tema es que como cuerpo vamos a entender tanto el cuerpo del individuo como el cuerpo social, y no solo como una alegoría, como una transposición de el entendimiento de lo que es el cuerpo biológico como tal en la sociedad y en el individuo, sino en el cuerpo mismo, ¿sí? Y en la sociedad como tal. Para entender bien el concepto, vamos a irnos un poco atrás y revisar el planteamiento de pensamiento de Foucault. Ahí hay un error, perdón, en la diapositiva, es arqueología, no aureología. Foucault tiene tres etapas en el desarrollo de su pensamiento. Una primera etapa en la que él estudia la conformación social a partir
de la revisión de la constitución histórica y cómo es que históricamente nos hemos ido desarrollando. Este periodo es a lo que él define como la arqueología del conocimiento, que está relacionada con la noción de genealogía también, conceptos que retoma de Nietzsche, que vamos a ver también más adelante. Entonces, de lo que se ocupa en esta primera etapa es tratar de entender cómo es que los sistemas de conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia han derivado, cómo es que estas epistemas que hemos ido construyendo han derivado en la construcción del periodo histórico y en la definición de lo que es la realidad, de lo que es la sociedad y de lo que es el individuo propiamente. En un segundo momento tenemos el análisis, el estudio de lo que vendría a ser la genealogía del poder, es decir, ubicar generacionalmente, ubicar hacia atrás cuál es el origen y cómo se configura el sujeto en función de las relaciones con los demás, en función de cómo convive en el espacio social con nosotros y cómo se ordena a partir de la estructura que nosotros comprendemos como sociedad. Un tercer momento que es la genealogía de la moral, que es cuando ya, perdón, aquí no actualicé esto. La genealogía de la moral que se refiere a la preocupación por sí mismo y por la convivencia con los otros, que particularmente se va a trabajar en el estudio, en el desarrollo de la sexualidad como temática para el autor. Esto va a derivar en la comprensión de nosotros, los seres humanos, como individuos y como colectividades, definiendo claramente él que tanto la historia como la cultura, como el individuo, somos resultado de la construcción discursiva, somos resultado de sistemas de conocimiento que han derivado en la definición de una realidad, de una verdad, que al mismo tiempo ha materializado una época histórica que nos ha condicionado a ser lo que somos. Entonces, lo que va a hacer Foucault es romper un poco con la tradición cartesiana, romper con la idea del cogito, con la idea de el sujeto como actor de la realidad y como total controlador de la verdad, de la vida, de la realidad, y se va a acercar más a lo que es el planteamiento heideggeriano, que ya critica a Descartes antes al plantear que el planteamiento cartesiano lo que hace es separar al ser humano del ser y más bien vincularlo y hacer que comience una especie de competencia, una especie de casa de entes, ¿no? Una casa de objetos, de elementos en el mundo que lo distancian, que lo divorcian de lo que es él mismo. Y en vez, lo que va a hacer es plantear la muerte del sujeto como este ego, ¿no? Como esta construcción filosófica, ideológica de este antropocentro, ¿no? De definición del ser humano heredado de Descartes. Y lo que va a proponer más bien es que no es el sujeto que deviene en la historia, no es el sujeto el que construye la historia, sino que más bien el sujeto es resultado de ese devenir, de ese proceso histórico, y lo que va a primar en la comprensión de la realidad son las estructuras sociales, y por eso es que su planteamiento corresponde a lo que va a ser el estructuralismo, la comprensión de la sociedad en tanto estructuras elaboradas en las que los individuos van interactuando, van negociando, van sí, negociando con las relaciones de poder y con la definición de lo que ellos son, tanto como individuos como sociedad. Lo que les comentaba, que está en esta lámina, entonces estamos planteando una interpretación filosófica que busca divorciarse del marxismo y de la crítica marxista a la filosofía del individuo como tal, dado que ya hay una conciencia del fracaso del marxismo implementado históricamente, realmente más allá de la teoría, y también hay una necesidad de separarse de Sartre, que es el filósofo que tiene el dominio del pensamiento francés cuando él es estudiante, que propone que el sujeto es actor directo de la historia, ¿no? En el planteamiento de el ser humano es libre, aunque mínimamente libre, condenado a la libertad, pero además actor total del proceso histórico. Y lo otro que les comentaba, ¿no? La idea de ese sujeto que se divorcia de la noción de ser y que reduce su existencia a la consecución, a la conquista de objetos. Y toma de Nietzsche, además, la crítica a la linealidad histórica, al planteamiento de que la historia como
como tal es un devenir, es una especie de línea natural que sigue su curso para proponer más bien que la historia no, la historia en realidad es más bien el registro de ruinas, el registro de momentos resultantes de la pugna de luchas de poder, de discursos en disputa, cada cual intentando imponer su propia lectura de la realidad. Y eso lo vamos a entender cuando veamos cuál es la relación entre conocimiento y poder que plantea Foucault. ¿Qué es esto? ¿No? Para Foucault hay una relación directa entre el conocimiento, la noción de verdad, y a partir de la definición de la noción de verdad, también la definición de lo que es el poder. Para él, el conocimiento es ejercicio de poder. Y este conocimiento, además, está directamente relacionado con lo racional, ¿no? Con la razón propiamente y el control que la razón hace del conocimiento, de lo que es la ciencia, y a partir de eso la imposición de un grupo de individuos sobre el resto de las personas de una verdad entendida como la única válida y suficiente, ¿no? Y también en ello el engaño este de convencernos a todos de que la historia sería una especie de devenir natural, una cuestión innegable, un hecho que está más allá de la acción directa de los sujetos y de la interpretación de los hechos que estos sujetos realizan, ¿no? Como si la interpretación no jugara un papel y se pudiera hablar de una verdad única y absoluta, similar, digamos, a lo que el ser humano comprendía respecto a Dios durante la Edad Media, ¿no? Entonces, frente a esta lectura, lo que hace Foucault es entender el poder partiendo de una búsqueda de la resistencia al poder mismo, y para ello lo que él propone es erosionar la razón. ¿Y cómo es que erosiona la razón? Haciendo una historia de la locura. La locura es la antítesis, es lo opuesto a la razón, a la noción de verdad, a la cordura, a la normalidad, al orden, etc. Y lo que él quiere hacer es mostrar cómo históricamente los seres humanos lo que hemos hecho ha sido generar distintos dispositivos de control social que han normalizado esta verdad única que respondía al interés de unos cuantos en determinado momento y que servía para marginar, para excluir a aquellos que no cuadraban dentro de este orden establecido. Para él la resistencia va a estar justamente en evidenciar la existencia, la presencia de todos estos seres marginales como elementos reales pertenecientes a la sociedad. Esto sucede, según él, porque las sociedades funcionan como órdenes preestablecidos que disciplinan a los individuos. Y para ello, lo que hace es, en primera instancia, marginar del centro a todo aquello que no corresponde, incluso eliminándolo o matándolo, y luego lo que va a hacer es más bien confinarlo, lo va a reducir a espacios sobre los que tiene control, no los va a eliminar, van a seguir existiendo, pero van a estar sometidos al control social y a la verdad establecida, de modo que este control cobra mayor fuerza porque no es solo que ya no pertenecen a la sociedad, sino que pertenecen, pero dentro de esta sociedad son marginales que están siendo controlados por ese orden vigente. Por tanto, este orden valida doblemente su propia vigencia, ¿no? Según Foucault, esto sucede porque la razón y la ciencia para él lo que hacen es buscar conocer al hombre para dominarlo mejor. ¿Y cómo es que logra dominar mejor al ser humano? Lo hace a partir de la proliferación de los sistemas de comunicación y la disposición e imposición de un discurso que en tanto la repetición o en tanto el afán de protección o el riesgo de marginación calan en la sociedad y en determinado momento dejan de ser cosas cuestionables, ¿no? El fin máximo de el conocimiento para él, de la razón y de la ciencia como tal, es el sujetar las subjetividades de los sujetos y hacer que estos individuos sean dóciles al discurso vigente y se conviertan en herramientas productivas que no solo produzcan lo que la sociedad o lo que el sistema requiere, sino que además estén convencidos de que eso que producen o eso en lo que se convierten es exactamente aquello que anhelan, porque es la vida deseable, porque
es a lo máximo a lo que podemos aspirar como individuos y como sociedad. Entonces, la idea del control del conocimiento le otorga el poderío de imponer la propia verdad y con ello el régimen o la disciplina, la biopolítica que regula tanto a los individuos como a la sociedad. Esto pasa a partir de la existencia de tres poderes. Un primer poder que es el poder pastoral. Esta idea está asociada con la noción también heideggeriana de el hombre como poder de la palabra, que también es pastor de la palabra, y la idea de poder pastor de la palabra. ¿A qué se refiere? El sujeto tendría el control del discurso y con el control del discurso tendría el control del individuo. ¿Cómo es que este sujeto adquiere el control del discurso a partir de la confesión? Se llama poder pastoral porque está asociado con la figura del sacerdote que recibe la confesión y que al recibir la confesión posee el accionar del sujeto, el cual por vergüenza, por temor, por inequidad de relación con este sujeto que tiene la posibilidad del perdón en su mano, accede a hacer lo que sea que este sujeto ordene al individuo. Este poder, según Foucault, no solo funciona a nivel eclesial, no solo funciona a nivel religioso, sino que funciona a nivel del Estado y funciona en todas las relaciones de inequidad que podemos desarrollar como sociedad. Funciona en la relación padre-hijo, funciona en la relación profesor-estudiante, funciona en la relación médico-paciente, funciona en la relación psiquiatra, lo mismo, paciente, ¿no? Y funciona esencialmente en la construcción de la historia porque sería este pastor, digamos, que no es un sujeto, no es un individuo como tal, sino que somos igual parte de toda la sociedad y también lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos lo que es el poder reticular, consistiría en este discurso, en esta verdad que se impone un poco engañando a la misma población y haciéndola pensar, haciéndola creer que es ella quien elige por vocación o por decisión propia este discurso, esta lectura de mundo, impuesta por eso, por el control del individuo, por el conocimiento de la información que el individuo retorna, que el individuo otorga también a la sociedad. Este poder es lo que le hace entender a él que la historia no es esta estructura lineal, como les decía, no es una sustancia dialéctica continua, sino más bien es una pugna, es una lucha de discursos constantes que se van dando para tratar de imponerse uno al otro y materializarse en estructuras sociales que ordenen y que regulen tanto al individuo como a la sociedad, y que funciona no solo como la historia nos hace creer en la lectura de los grandes hechos históricos, sino en todas las pequeñas manifestaciones de reacción o de oposición al poder vigente. Porque para Foucault, donde hay poder, siempre también hay una resistencia implícita, hay una contraconducta que reacciona en los sujetos sometidos. Pero este es un tipo de poder que él entiende existe y que a partir de la construcción histórica y de la narración histórica que se va dando de generación en generación, va imponiendo este episteme, esta noción de verdad, que ha sido determinada por un sector, por un grupo de la sociedad que en determinado momento ha tenido control sobre esa verdad. Este poder, según Foucault, tiene carácter además reticular. ¿Qué es esto del carácter reticular? El poder para Foucault no funciona como una relación amo-esclavo o una relación señor feudal-siervo o burgués-proletario, como la comprensión marxista pudo haber tenido de la historia y de la dialéctica, sino más bien funciona como red. ¿Y por qué funciona como red? Porque este poder no se concentraría en un grupo de individuos, sino que tendría la capacidad de dispersarse en toda la sociedad y contaminar y materializar todas las relaciones humanas. Entonces, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros ejercería ese poder a partir de la simetría de relaciones que existe en toda relación humana, porque uno es mujer, porque otro es hombre, porque uno tiene más conocimiento, porque uno gana más, porque uno, lo que sea, ¿sí? Que vamos perpetuando dispositivos de control que
esencialmente dependen del discurso, y este discurso obviamente sustenta una noción de verdad. Entonces, son prácticas intersubjetivas, son prácticas de control entre unos y otros, en acción, no en potencia, no en la posibilidad de hacer, sino en el ser mismo, en la cotidianidad, que nos controlan, que nos regulan, que nos hacen pensar de una manera, que nos hacen vestir de una manera, que nos hacen comer de una forma, que nos hacen aproximarnos a alguien con intención erótica, que condicionan absolutamente todo lo que nosotros somos sin que nos demos cuenta de que ahí están. Cosas tan simples como, por ejemplo, responder a una estética dominante en la que tu mejor amiga o tu hermana o tu madre te va a hacer un comentario porque te pasaste de peso, o tu amigo, tu compadre, tu hermano, etcétera, va a hacer alusiones directas a tu hombría o a tu capacidad o potencia sexual, o formas mínimas que cotidianamente te van condicionando, lo mismo que se ve en la publicidad, lo mismo que se ejerce a través de la propaganda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, este poder, según Foucault, deriva o es parte, porque además coactúan uno y otro, pero se han dado también y se han constituido en la sociedad en momentos distintos. Derivaría en un biopoder. Este biopoder sería la continuidad o la continuación de lo que fue el poder soberano en su momento. Para Foucault, durante toda la Edad Media, lo que nosotros vivimos fue un poder soberano. Este poder soberano lo que hacía era dejar vivir, pero tenía al mismo tiempo la capacidad de matar, la capacidad de hacer morir a alguien. Entonces tú eras súbdito del rey, y si eras súbdito del rey, seguías la regla que el rey establecía y te permitía vivir. Si tú rompías la ley, el rey sencillamente te eliminaba y para de contar, ¿no? Ese es el poder soberano, que también está vinculado con este poder pastoral. Sí, porque este poder soberano también se ejecuta, ejercita a partir de este poder pastoral. Este poder soberano daría paso a lo que sería el biopoder como tal, que ya corresponde a la modernidad, y que tiene la característica de dejar morir, pero hacer vivir. ¿En qué sentido hacer vivir? En que tú te convenzas de que requieres ser un individuo funcional al sistema, que te conviertas en un cuerpo dócil, productivo, que se da además según en el capitalismo industrial. Te convence de ser un cuerpo dócil y de que la vida que el accionar que tú estás realizando es una cuestión elegida por ti mismo. Para Foucault, esto tiene un carácter disciplinario, que pasa tanto por el control externo como por el autocontrol de tu propia subjetividad. Y luego tenemos lo que es el biopoder en tanto cuerpo social, que no se ejerce solamente sobre el individuo, sino sobre el conjunto social. ¿Esto qué implica? El dejar morir, pero potenciar el hacer vivir, se refiere a este convencimiento como sociedad y como individuo de que la vida que estamos viviendo es exactamente la vida que nosotros habíamos elegido, que es la única forma de poder ser felices, la única forma de poder realizarnos. Por tanto, si no seguimos ese camino, nosotros elegimos morirnos. Entonces el Estado no es responsable de todos esos que se mueren y que se quedan en el camino, sino somos nosotros mismos los responsables de esta situación por no haber optado por aquella vía que estaba claramente definida como lo válido, digamos. Este biopoder, a diferencia del anterior, en el que el castigo era la forma de control, era un estado de mayor disciplina, digamos, se materializa en un sistema de cuidado. Desarrollamos nosotros un control natal, un control de las muertes, empezamos a vacunarnos, tenemos la posibilidad de desarrollar seguros de vida, tenemos la posibilidad de ordenar la sociedad en la construcción de sistemas de renta para la jubilación de las personas, para que una vez que ya tengan cierta edad no tengan que seguir trabajando. Entonces lo que hace este Estado es vendernos dispositivos de seguridad. Y ahí es esto del cuerpo y lo de la biología. Estamos hablando de nacimiento, estamos hablando de muerte, estamos hablando de vacunación, estamos hablando de longevidad, estamos hablando de sistema de salud.
Entonces es una administración de la vida, ¿sí? A partir de este poder que además se ejerce reticularmente sobre todos y que en determinados momentos vuelve al poder soberano cuando lo requiere, porque en determinadas circunstancias así funciona y tenemos estados de excepción que permiten dentro del Estado moderno y la actualidad actuar con el uso de la violencia cuando no existe una conciliación, digamos, entre lo que la ley establece y la conducta comunitaria de los individuos, que se ejecuta además desde esta figura pastoril, que viene a ser esta replicación, esta narración de generación en generación de las construcciones históricas de cada una de las épocas, convenciéndonos de que aquello que está vigente es lo único posible, lo único válido, lo único que sirve, ¿no? En todos los casos, administrando la vida, ¿sí? Ahora, este concepto de biopolítica, cuando hablamos de epidemia, cobra una vigencia total, y él mismo Foucault lo plantea, ¿no? De hecho, él propone cómo, analizando históricamente hechos que nos han marcado, ve cómo cuando se trata de la lepra, lo que hace el Estado soberano es marginar a todos los leprosos, simplemente. Sí, y no se hace cargo de ellos, ni mucho menos, y si alguno se anima a infringir la norma y cruzar la frontera, pues lo mata y se acabó, porque está velando por un bien mayor. Luego viene una siguiente etapa, que es la etapa de este Estado que cuadricula la sociedad, que desarrolla sistemas de confinamiento en el que el poder pastoril es lo que se ejerce con mayor fuerza. ¿En qué sentido el poder pastoril? En el sentido de que yo sé si estás enfermo, tú me has contado que, o yo he visto que tú tienes fiebre, yo he constatado que te aparecieron las marcas o que tienes los puntos rojos o lo que sea. Entonces, en función de esta información que yo poseo sobre ti, tengo total control sobre tu existencia. Y también estamos ahorita viviendo esta etapa de aplicación de todos los dispositivos de seguridad y de prevención para evitar un mayor contagio, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que además el Estado está utilizando recursos disciplinarios per se, que es del accionar policial. Policial no solo en el sentido de policía, sino también en el ejercicio de los militares, en el ejercicio abusivo del Estado sobre el ciudadano, precautelando el mismo bienestar del ciudadano, traspasando la norma establecida en este estado de excepción que se da justamente porque no puede haber una coincidencia entre lo que la ley establece y lo que como comunidad estamos haciendo. Y de hecho, este discurso de si te contagias es por tu culpa, los irresponsables son los que salen a la calle, solo estos que son ya no personas, sino que son hordas de ignorantes que salen y que no entienden, encubriendo también otras necesidades y otras situaciones de hambre, de pobreza, de marginalidad extrema, de las que el Estado no se hace cargo justamente porque nos convence a todos de que como sociedad el que es pobre porque quiere ser pobre. El que esté enfermo es porque, bueno, algo hizo mal en su vida, porque las condiciones del Estado y las condiciones del modelo del capital te garantizan la meritocracia. Y con la meritocracia tú recibes lo que mereces, ¿no es cierto? Como si todos tuviéramos las mismas posibilidades para enfrentarnos a la vida. Ahora, hay una evolución del concepto de biopolítica desde una mirada, digamos, del tercer mundo o de los países en vías de desarrollo, porque el tercer mundo ya está mal dicho, que es el concepto de necropolítica, que es un concepto que lo plantea Membe y lo hace desde el África, y lo que plantea es cómo los estados más precarios, y también los estados del primer mundo, pero se ve con mucha más fuerza en los estados más precarios, ante la incapacidad del manejo de la vida, comienza a administrar la muerte y para eliminar sus problemas. ¿Y cómo es que administra la muerte? Simplemente dejando morir, ¿no? Un ejemplo contundente es durante la pandemia hemos tenido sangre en la cara para discutir si la vida de los ancianos merecía la pena y si se justificaba que gastemos la cantidad de dinero que implica gastar terapia intensiva y un respirador y qué sé yo, en personas que ya han vivido la vida, ¿no? Entonces es eso, es elegir quién merece más y quién merece menos, de quienes nos deslindamos por completo y los dejamos a su suerte. Y peor aún, si no es suficiente el dejar que se mueran de hambre, el dejar que se mueran por pobres, entonces además el Estado
de alguna manera facilita y potencia la construcción de ejércitos blancos. Empiezan los carteles, empiezan las mafias, empiezan las pandillas, empiezan las maras, que son agrupaciones encargadas de justamente eliminar lo marginal, de aniquilar lo marginal y alimentar fosas comunes, eliminando el problema, digamos, para el Estado, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿De qué estamos hablando con relación a esto de la biopolítica? Cuando hablamos de biopolítica, estamos hablando de una interpretación de cómo es que se ejerce el poder para instaurar un tipo de orden social. El que funda este planteamiento es Foucault, no es el único que lo desarrolla, aparece también Agamben, aparece también Butler, este mismo Membe, que son personas que se dan cuenta cómo el Estado tiene la capacidad de, a través del control del cuerpo, que es lo básico del ser humano, porque es lo que le permite subsistir, lograr un control de la subjetividad, lograr un control de la conciencia y con ello convencer, por las buenas o por las malas, de que el orden vigente es el único orden posible, digamos, ¿no? Esto aplicado a la pandemia se ve en la materialización de los tres poderes que Foucault describe. Por un lado, el poder soberano, que viene a ser este poder en el que si tú no sigues las reglas y no acatas lo que está establecido como lo mejor para todos y dada la excepción de las circunstancias, entonces como Estado me abrogo el derecho de eliminarte simplemente o de utilizar la fuerza que yo vea conveniente de manera bastante arbitraria para no atentar contra los demás. Tenemos el poder pastoril, que se ejecuta a partir de la confesión de la información, ¿no? La evidencia de la enfermedad como recurso de manipulación del individuo para que el individuo responda a una conducta esperada, digamos, dentro del orden establecido. Tenemos además la biopolítica ejercida tanto como disciplina sobre el sujeto individual y como sobre la sociedad. La disciplina sobre el sujeto individual en la medida en la que si tú sales a la calle y no tienes una justificación suficiente para quien tiene la autoridad, pues te vas a la cárcel o se te cobra una multa, ¿no ves? Y peor aún, si tú eres travesti y te animas a salir a la calle para conseguir el alimento del día, entonces te revientan a golpes, como ha pasado aquí en Santa Cruz las 2 últimas noches, en las que han golpeado a 2 travestis que trabajaban en prostitución hasta dejarlos con 20 días de impedimento a cada uno de ellos, simplemente porque sí, ¿no ves? Porque se puede. Y en este orden, además, está avalado porque saliste. Lo mismo que si arrestaron a la gente del Alto o arrestaron a la gente del Plan 3000 o de la Villa Primero de Mayo o a la gente de cara a cara, dependiendo de la zona del país, catalogando a este grupo de individuos como salvajes, básicamente, ¿no? En esta lógica de centro y periferia, en esta lógica de lo ordenado válido y lo marginal inválido. Y tenemos el orden de la biopolítica grupal, a partir del discurso de seguridad, ¿no? De el Estado te cuida, el Estado está invirtiendo, el Estado ha comprado los respiradores, aunque te haya estafado de la forma en la que lo haya hecho, no importa porque es el único que te puede salvar. Además, te pone en evidencia otra vez la calidad de ciudadanos que somos cada quien, porque quien puede pagar un seguro privado no es atendido de igual forma que quien no tiene el seguro. Entonces, también se constata todas estas inequidades y esta distribución social injusta que el discurso vigente y el conocimiento, la episteme de la época se esfuerza por disimular, ¿no? Y por convencernos dentro del modelo que estamos viviendo actualmente, el capitalismo y el liberalismo, de esta ilusión de la meritocracia como la justificación de la inequidad. O sea, aquí el pobre es pobre porque quiere y punto, ¿no? Cuando hay una interseccionalidad que no se quiere evidenciar, que no se quiere ver. O sea, la inequidad no se da de uno a uno, sino que la inequidad se profundiza a partir de la pluridimensionalidad que nos constituye como sujetos y todas las dimensiones que nos hacen a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, una cosa es si
yo soy blanco, una cosa es si yo soy indígena, una cosa es si yo soy negro. Y el trato que voy a recibir es diferente dependiendo de esas categorías. Pero además de todo eso, yo puedo ser mujer. Si soy mujer blanca, si soy mujer negra, si soy mujer indígena, mi trato es diferente. Pero si además soy mujer y soy blanca, tengo una condición diferente si soy pobre que una mujer negra, ¿qué era el otro? Negra, pobre y están mucho más, y si nos vamos a las discapacidades con mayor razón, entonces los niveles de discriminación, los niveles de marginación y los niveles de cuadrícula social que se van estructurando evidencian, ¿no? Una inequidad pues brutal, así profunda, que este modelo quiere encubrir a toda costa y que ante la pandemia grita, ¿no? Ante la pandemia se hace súper evidente, pero también el sistema tiene que sostenerse a sí mismo y desarrolla discursos iracundos para poder controlarlo y para poder ocultarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, de ahí los spots, primero de este coronavirus que va por las calles persiguiéndote a ti, desgraciado, asqueroso, que no quieres entender que debes quedarte en tu casa, me importa un comino si el 70% del país vive del día, me importa un comino si el 70% de la economía del país es informal, me importa un bledo si además la economía se sustenta en gran medida de las mujeres y las mujeres no pueden salir a la calle y tienen que cuidar además a los hijos. Me importa un bledo si eres objeto de violencia intrafamiliar y estás ahorita atrapada dentro de la cárcel de lo que se llamaría hogar, etcétera. Entonces, por todas estas razones, eh, resulta interesante, resulta pertinente desempolvar el concepto de biopolítica Foucaultiana para tratar de leernos un poco, ¿no? De hecho, el planteamiento Foucaultiano no es una salida, ¿no? El planteamiento Foucaultiano no es el camino de luz, sino es la conciencia de que a partir del conocimiento de cómo funciona el poder, podemos resistir mejor. Y para él la resistencia no es una cuestión de grupo de poder versus grupo de poder, sino de la acción reticular también de el metro cuadrado en el que tú puedas influir para poder modificar la verdad vigente, ¿no? Y para eso lo que él propone es la lucha antifascista, entendiendo la lucha antifascista no solo como el discurso, digamos, político de Mussolini o nazista, sino como ese fascismo interno del que todos somos un poco parte y que pocas veces queremos reconocer, que es este afán nuestro de siempre querer tener la razón, de siempre querer tener la verdad, de imponer nuestra lectura de mundo como la única válida, y que además en ese afán de tener una identidad y de pertenecer a algo, enceguecernos por la verdad que aquellos que se nos parecen comparten con nosotros como si fuera la última verdad. Entonces, en esta necesidad de identidad también desarrollar estos fanatismos de adhesión, que pueden ser nacionalismos, que pueden ser regionalismos, que pueden ser conservadurismos extremos que te obligan a reaccionar contra otros grupos solo porque existen y su existencia es una amenaza para ti. En sí, su planteamiento es eso, es una forma de conocer cómo el poder se articula a lo largo de la historia y se materializa en el tipo de sociedad al que nosotros pertenecemos, y de alguna manera una invitación a ejercer nuestra libertad para poder luchar con ese fascismo interno propio y también, obviamente, de manera indirecta o directa con ese fascismo estructural que la sociedad tiende a desarrollar en los nacionalismos, en los regionalismos, en las imposiciones de verdad y discursos de los que se parecen a nosotros y que por lo general además construyen identidad en oposición a los que son distintos a nosotros, ¿no? Un poco eso era lo que quería compartir con, con ustedes. No sé, Sergio, la dinámica de la interacción con el público, de las preguntas o de los comentarios. Sí, ¿cómo estás, Carol? Mil gracias por la charla que nos has dado, sin duda, mucho provecho. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas entonces que nos han estado haciendo. La primera es de Ovidio, él es de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno y te manda muchos saludos y dice, la educación virtual por medio del sistema político gubernamental, ¿por qué no es inclusiva?
¿Por qué, por ejemplo, la población estudiantil en todos sus niveles y más específicamente en el caso de la discapacidad no es inclusiva? ¿Qué hacer para incluirlos como parte del bien total? De nuevo, saludos cordiales, Lisen Gainsbourg, desde el UGRAM de la carrera de Lenguas de Santa Cruz. Ya, primero, hablar eso del bien total es complejo porque al hablar de un bien total igual estamos hablando de la imposición de una visión de lo que es bueno para todos. Lo fantástico, así lo ideal, lo absolutamente desarrollado como especie tendría que ser la posibilidad de que cada quien pueda acceder a la noción de bien que cada quien persigue, ¿no? Pero más allá de eso, la pregunta era por qué no es inclusivo este modelo educativo. Si solo el 23% de la población boliviana tiene acceso a Internet en su casa, creo que ese número es más que contundente para explicar por qué no es inclusivo, por qué no es igual para todos y no existe posibilidad de equidad de condiciones. Si a eso le sumas que solo el 17% de los bolivianos tienen una computadora personal en casa y que cada familia no tiene un hijo, porque además nosotros estamos en este sistema biopolítico del control de nuestros cuerpos, también oponiéndonos permanentemente a los mecanismos de control natal, porque asociamos directamente el control del cuerpo y de la natalidad y de nuestra propia sexualidad como libertinaje, ¿no es cierto? Entonces, el ser un país eminentemente religioso y con una influencia católica y cristiana, pese a ser la institución que son ustedes que me albergan y yo haber estudiado también en ella, quienes nos convencen de que tenemos que tener tantos hijos como Dios manda, y que convencen a los hombres de que ese es el poder que pueden ejercer sobre las mujeres porque son hombres y nos pueden poseer cada vez que quieren, pues entonces estamos fritos, ¿no ve? O sea, cada familia tiene un promedio de ¿cuántos hijos? 3 al menos en el país, con una sola computadora, sin acceso a Internet. Entonces el acceso es vía teléfono. ¿Cuántos tienen teléfono inteligente con el presupuesto para pagar Internet? Un Internet que es uno de los más caros de Sudamérica, además, con un ancho de banda igual insuficiente que no llega al área rural como llega a la ciudad. Además, tienes un rezago en la migración a la alfabetización digital en el plantel docente. Tienes un porcentaje de profesores grueso que tiene más de 40 años y que no ha migrado todavía en este proceso de adquisición de las habilidades necesarias para poder utilizar los recursos. Y evidentemente las tecnologías, evidentemente los estudiantes que son formados por estos profesores tampoco, ¿no es cierto? Entonces, pese a la infinidad de recursos que en Internet existen, si tú no tienes la alfabetización digital, que otra vez es el conocimiento y en ello también el poder, porque la tecnología deriva de, ¿no es cierto? Pues no, obviamente no es para nada equitativo, no es justo, no es inclusivo y es una salida fácil ante el problema, ¿no? Es no hacerse cargo simplemente como Estado de la dificultad. Otros países han instalado antenas, otros países han distribuido computadoras, pero como somos además un Estado en el que nos hemos convencido de que el gobierno es la única fuente de recursos y de riqueza y que la corrupción es lo normal, no hay trato que se haga y no hay acción que no tenga un interés de por medio que asegure que un 30% de lo que paga se va a quedar en el bolsillo de alguien, ¿no ve? Entonces, todas estas propuestas integrales de desarrollo por el bien común quedan condicionadas al interés del bolsillo de quien tiene el control o simplemente a la negligencia de quien es autoridad por suerte y no porque merece estar en ese cargo y porque tampoco ejercemos una política desde lo político como ejercicio consciente ciudadano de reclamar lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Salimos de un régimen corrupto para entrar a uno más corrupto, al que sí se lo acepta y sí se le perdona porque es más blanquito que el otro y por designio divino merece estar en ese lugar, y al otro se le perdonaba por los 500 años de sometimiento, y así podemos inventarnos un montón de argumentos para justificar lo injustificable, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, pues evidentemente no. Y de nuevo, hay gente que sí está recibiendo educación de mucha calidad, pero es la mínima de la población. Perfecto, Carol, mil gracias.
Ahora, Liana Quiroz nos pregunta, ¿cuál es el límite de la necropolítica si entendemos que el poder necesita de los marginales para funciones básicas del sistema? Es decir, no puede dejar morir o dejar eliminar a todos los y las que están en el margen. No, exactamente, no puede eliminar a todos, pero sí elimina a todos menos aquellos que son necesarios, o sea, elimina a todos los que exceden la necesidad. Eh, el rico necesita del pobre, porque sin pobres no hay ricos, ¿no? Si tú analizas las fortunas más grandes del mundo y las no tanto, el que hace dinero las más de las veces lo hace en esta proporción, en esta acumulación, quitándole a otros, porque no hay otra manera, porque no hay forma de distribuirlo así justamente, ¿no? O sea, algo raro tiene que haber habido en el proceso, algo torcido existe ahí y a alguien se le ha quitado. Entonces el rico necesita de los pobres, eso es totalmente cierto. Pero necesita de los pobres en la medida que tiene el control de la situación. Haciendo una analogía, a ver, durante años de años hemos tenido un sistema de erradicación de la hoja de coca, pero nunca hemos eliminado la hoja de coca, pese a que teníamos el control de USAID, teníamos el control de Estados Unidos sobre nosotros, e incluso en algún momento se amenazó con mandar tropas estadounidenses para, a través del gas naranja, hacer control de la producción de hoja excedentaria. Durante todo el tiempo que ha estado aquí USAID y todo lo que ha sido el control de la coca excedentaria, Bolivia seguía entre las 23 y las 30.000 hectáreas de coca. Si hubiera habido una vocación, una voluntad real de eliminación o de erradicación de la plantación, se hubiera podido erradicar en un país como el nuestro con las características que tenemos y la concentración que existía en ese momento. Pero no, lo que se hacía era jugar, ¿no? Como en una guerra de guerrillas, así como en combate de Vietnam, tomo pero retrocedo, tomo, retrocedo, tomo, retrocedo, porque solo me interesa que tú produzcas en la medida en la que yo requiero que tú produzcas, ¿no? Porque yo soy el mercado al que le interesa consumir o comprar tu hoja de coca. Entonces, es esta doble moral. Y es lo mismo, ¿no? A ver, te pongo otro ejemplo. En Bolivia se joroba y se joroba con el tema de la producción de la hoja de coca cuando tienes 30.000 hectáreas, sin embargo nadie dice nada y Estados Unidos es el que más se calla cuando Colombia multiplica de 100.000 a 300.000 sus hectáreas de producción, o el Perú tiene 200.000, pero al mismo tiempo se habilita en estos espacios la existencia de carteles que se encargan del control de quién produce esa hoja de coca o esa cocaína o esa pasta base o lo que sea. Entonces es que se mueran todos estos que no son parte del sistema, que alimentan el interés de este poder vigente, ¿no? Por ello, digamos, otros ejemplos, el SIDA, la epidemia del SIDA y el no interés real en eliminar esta enfermedad, porque en su momento fue la enfermedad de los homosexuales. Para la sociedad en grande representaba la escoria de la escoria de la escoria. Una escoria que no era necesaria, ¿no? Que de alguna forma también se la podía eliminar fácilmente para consolidar mejor discursos de verdad, discursos de ética, de moral, del deber ser, de lo que corresponde en la sociedad y demás. Entonces, lo mismo, la prostitución se necesita y nosotros la permitimos hasta cierto punto, que esté dentro de lo que nosotros podemos controlar, y el resto pues que se muera, que se elimine solo, que es lo que merece por ser lo que es. Entonces sí, es un juego de doble moral y depende del precio del cuerpo, porque no todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Y mientras seas parte de la fosa común, el rato que tienes nombre ya es diferente, ahí existes, entonces es menos probable que se te anule, ¿no? Que se te elimine. Claro, gracias, Carol. Justo me hacías recuerdo en lo que decías acerca de los homosexuales, de la película El Club de los Desahuciados, y ahí se puede ver que era un buen ejemplo de cómo, por una parte, opera esta parte del poder saber médico cuando les dan una píldora a los marginales precisamente para hacer las pruebas, pero también al mismo tiempo del gran capital farmacéutico, ¿no? Que en esa película era quien regulaba que no se pueda tener otros centros de distribución de medicamentos, de proteínas, de vitaminas, etcétera, en razón de seguir inyectándoles a los marginales un medicamento que era de una farmacéutica y que estaba validada por la Agencia de Alimentos y de Medicinas de Estados Unidos, pero que al final terminaba por matar más células y terminaba bueno,
desahuciarlos, ¿no? Por eso es el nombre de la película. Creo que ese igual podría ser un buen ejemplo para tratar esto en el sentido de que no hay que quizá verlo de una manera externa, a como tú has mencionado en tu charla, de que hay muchos mecanismos del capitalismo que se van perpetuando por medio de estas técnicas de dominación también. Claro, además, mucho más fuerte, mucho más grave hoy en día que ni siquiera los estados son lo suficientemente fuertes, sino son las corporaciones que manejan a los estados, ¿no? Y como cada vez son intereses más individuales los que rigen y los que regulan el mundo entero, dada la globalización y la apertura que tenemos hoy, ¿no? Y claro, sí. Seguimos con las preguntas entonces. Hay una pregunta de Valeria Schaumann, espero estar pronunciándolo bien. ¿No se debería aplicar el plan dado por la OMS para combatir este virus o el Estado falló en la implementación de las medidas dadas por la OMS? no te entendí, se cortó, disculpa, Sergio. No te preocupes, la repito. Valeria Schaumann Blanco pregunta, ¿no se debería aplicar el plan dado por la OMS para combatir este virus o el Estado falló en la implementación de las medidas dadas por la OMS? Este ha sido un virus y una pandemia en la que hemos aprendido en el camino y las mismas instrucciones de la OMS han sido contradictorias a lo largo de la consolidación del conocimiento y del manejo posible de la enfermedad. Lo mismo con los protocolos de atención a los pacientes con síntomas leves y demás, ¿no? Por un lado eso, o sea, ha sido un ejercicio de ensayo-error en el que incluso los que han seguido a pie juntilla lo que se ha establecido han estado en un vaivén complejo. Si el Estado nuestro hubiera seguido a pie juntilla lo que se establece, podría decirte el gobierno que sí lo ha hecho, que sí nos ha confinado a todos durante 4 meses con la ilusión, con la esperanza de que el virus iba a pasar solito, ¿no? Entonces, como improvisamos y hacemos en el camino, la idea ha sido, bueno, recibimos todo el dinero, nos embolsillamos toda la plata, todo el mundo está confinado y hacemos de cuenta que sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que somos quienes los cuidamos, pero tampoco preparamos el sistema de salud, tampoco mejoramos las condiciones de los médicos ni de los hospitales, ni subimos el nivel de los hospitales existentes, ni creamos los hospitales necesarios en los lugares que no existen, esperando esto, con la ilusión de que pase solo, ¿no? Que sea como una gripe, así que vino, alcanzó el pico y se pasó. En ese sentido, sí ha habido mucha negligencia por parte de este gobierno. No ha habido un accionar técnico, sino de interés político eminente. Por muchos factores, un gobierno de transición en el que en la prolongación de su estadía tiene mayor posibilidad de usufructo del gobierno. Yo no creo que las cosas se hayan manejado adecuadamente. Prueba de ello es el disparo de la curva que hoy día enfrentamos, que estamos con más de 1.000 casos diarios y ya estamos arriba de los 40.000, con además un subcómputo de casos reales, ¿no? Y en el que, una vez más, el que más paga es el más pobre, a quien peor le va es al que no tiene, ¿no? Entonces sí, creo que ha habido mucha negligencia de parte de nuestras autoridades. Pero también Perfecto, de Carol. la OMS igual está con la farmacéutica y demás, ¿no? Son fenómenos complejos. Ahí tal vez como salvedad para el gobierno es que, claro, cuando tú eres la quinta sombra después de la cola del perro, como somos Bolivia, porque somos del quinto mundo, como dice Valia Carvalho en su trabajo, o el culo del mundo, como dice María Galindo, para decirlo en palabras más llanas, tampoco la atención de las farmacéuticas ni de los gobiernos va a ser primario para nosotros, ¿no? Primero van a estar los respiradores para Estados Unidos, luego van a estar para Europa, luego estarán para el Brasil, luego estarán para Chile, quizás después para nosotros. Entonces ahí también confluyen varios factores de intereses, ¿no? Claro, sí, completamente. Se me viene a la mente un concepto que trabaja en Sociedad Red, Manuel Castells, que es
Ya no hay tercer mundo, ya no hay segundo mundo, lo que hay es primero y cuarto y están distribuidos entre todas las naciones. O sea, las élites siempre van a poder acceder mucho más antes a todas las cosas que la red de capitales y tecnología dota, y en cambio los de cuarto nivel van a ser los que menos lleguen, ¿no? En caso que se tenga una vacuna o algo por el estilo, los respiradores, como tú dices, en efecto van a llegar primero a las naciones que demográficamente presentan una compra más grande, pero también seguramente a los países, a los países que no representan demográficamente mucho, sí les va a llegar a las personas en específico que económicamente sí representan un valor importante, ¿no? Para estas redes. Seguimos con una pregunta de Javier Sebastián Vizcarra. ¿Podríamos considerar que las redes sociales y los medios de comunicación han facilitado a que hoy en día exista más pluralidad en el discurso? Muy buena exposición. Gracias, licenciada. Todo lo contrario. Yo coincido con el planteamiento que hace Byung-Chul Han, en tanto, si ya de por sí los seres humanos somos gregarios y nos asociamos con los que se parecen a nosotros justamente en este proceso de construcción identitario en oposición a lo distinto, las redes sociales han potenciado esto a la n potencia. Y esto debido a la aplicación de algoritmos. En las redes sociales nosotros vemos solo lo que queremos ver, ¿no ve? Y además estamos en un sistema de mercado en el que la obsolescencia programada no es la que prima, sino la obsolescencia percibida. O sea, ya de por sí no estaban el pelo porque la pinche computadora va a durar 4 años y no importa cuán bien la cuides tú, va a durar 4 años y se va a morir. Lo mismo que la impresora va a imprimir X número de hojas y después de eso no hay nada más que hacer. Pero fuera de ello hay una obsolescencia percibida, que es esto de cuando tú compras el iPhone 5, el 7 ya está en fábrica. Entonces, por mucho que tú te esfuerces y te rajes y que compres ese teléfono con X sueldos, el momento en que lo tienes, a la semana aparece el siguiente. Por tanto, tu valor como individuo se regula en función también de la demanda que el mercado establece, ¿no ve? Esto además en una sociedad que se ha vuelto absolutamente transparente, pero al mismo tiempo completamente opaca, que es lo que dice Byung-Chul Han. Nosotros hemos creado una sociedad que supuestamente rompe la barrera entre lo público y lo privado y transparenta todo lo que nosotros somos socialmente, pero en realidad lo que hace es oscurecernos. ¿Por qué? Porque te alinea en función de una sola subjetividad que te obliga de alguna forma a ser tan exitoso como el qué, ¿no ve? Y todos tenemos que poner platos de comida del restaurante X al que vamos y que sabemos que cuesta tanto, y tenemos que ir de vacaciones cada vez y tenemos que viajar porque viajar es lo que da sentido a la existencia, y además tenemos que ser exitosos y graduarnos, y somos gente súper feliz que todo el día ama a sus parejas y todo el día andan de besitos y nunca tienen dificultades ni conflictos de ninguna clase, y siempre son 90, 60, 90 y tienen las abdominales súper cuadriculadas y no importa que sea invierno y haga 10 bajo cero, estás bronceado porque, ¿sí? Entonces, de a poco lo que hacemos nosotros es, si el mercado me ofrece infinidad de satisfactores y además cada uno tiene garantía, yo lo voy a utilizar en función de la garantía que me otorga. Así que así también te trato a ti como individuo, ¿no ve? El otro es un problema, el discurso distinto es un obstáculo y la sensación de que soy feliz y merezco ser feliz y mi felicidad depende de mí, que es lo que el modelo actual nos vende, la idea de la happycracia, ¿no ve? Así todos tenemos que estar felices y sin problemas, porque si no, nosotros estamos mal, no el sistema. Solitos podemos hacernos felices. No importa si no comemos, si no tenemos trabajo, ¿no ve? Si somos objeto de violencia, no importa, tienes que ser feliz. El otro es un obstáculo. Entonces, igual que en el mercado, lo que hacemos es acepto a los otros en la medida en que la garantía me convenga, y cuando la garantía por vencer y ya no me cuaja, pues entonces lo elimino. Y eso es lo que también da duración a nuestras relaciones y da profundidad también a la posibilidad de las relaciones. Entonces, lo que Byung-Chul Han dice es que finalmente el sistema de las redes sociales y de la transparencia lo que hace es deserotizar al ser humano, y lo erótico para él es la atracción a partir de la oposición. En la medida en la que nosotros eliminamos a lo distinto, eliminamos a lo opuesto, también perdemos la capacidad de amar, y en la capacidad de amar también perdemos la posibilidad del deseo y la potencia del deseo como motor, como acción de vida, como elemento de existencia, digamos, ¿no? Y lo que hacemos es perpetuar nuestra subjetividad, ser más de lo mismo, ser solo yo y juntarme con los que piensan igual que yo mientras la garantía prevalezca, ¿no? Y mientras no me incomode, dando como resultado una vida absolutamente vacía que además está expuesta a información 24/7, haciendo de nuestro cerebro una máquina que calcula, una máquina que
tiene que ser súper eficiente porque es tanto lo que recibe que todo el día está calculando y que no tiene posibilidad de cerrar los ojos para reflexionar y para asumir una posición respecto a las cosas, ¿no? Entonces, en esta medida, en este sentido, pues no, las redes sociales no promueven la pluralidad, sino más bien consolidan la imposición de un discurso único, válido para todos y potencia el fascismo, porque nos convence de que todos piensen igual que nosotros y que nuestra verdad es la única que cuenta y que debe prevalecer. Y nos convence de que el otro cuando aparece es el enemigo, porque su existencia es un atentado contra la tuya, cuando en realidad todo lo contrario, pero no lo vemos, ¿no? Porque se consolida como amenaza. Perfecto, Carol. Y seguimos con las preguntas. Pregunta de Iván Chambi. ¿Cuál es el rol de la ética para, supongo que es para hacer frente al control del poder sobre las instituciones sociales que permiten la convivencia social? ¿Cuál es el rol de la ética para hacer frente al control del poder sobre las instituciones sociales que permiten la convivencia social? A ver, no hay una ética, ¿no? Hay distintas éticas porque la ética es la construcción discursiva de la noción de bien con la cual nos alineamos. Hay deontologías, hay hedonismo, hay pragmatismo, hay distintas líneas. Sin embargo, yo me inclino personalmente por lo que para Camus la ética sería una suma de experiencias. Para Camus hay una diferencia de éticas entre una cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa es una ética de tipo eudaimónica, digamos, que te convence de que al final del camino está el sentido de tu sufrimiento o de toda tu vida, porque ahí vendrá la recompensa, pero también ahí vendrá el juicio y la posibilidad del arrepentimiento. En esta ética, yo no acabo de hacerme responsable de mis actos frente a los otros, debido a que siempre existe la posibilidad de que mañana en el juicio final o en la extrema unción yo pueda arrepentirme de lo malo que fui o pueda hacer la confesión y con ello se me limpien los pecados de los que yo fui responsable. Entonces, nunca acabo de hacerme cargo del otro, de la vida del otro. Para Camus, en cambio, la ética es una cuestión cuantitativa. ¿En qué sentido una cuestión cuantitativa? Para una ética cuantitativa, yo tengo que asumir la existencia como el absurdo. Yo no he elegido nacer, soy un vómito aquí en la existencia, me voy a morir y además encima esta existencia se da para mí como si yo estuviera viendo en una cabina telefónica a un sujeto hablando, pero no tengo capacidad de escuchar lo que éste está diciendo porque hay un cristal de por medio, ¿no? Entonces no puedo hacerme de la existencia tampoco porque hay una serie de elementos ajenos a mí que no me permiten tomar conciencia de esta propia realidad. Entonces, como en el caso de Sísifo, mi vida es absurda, ¿no ves? Sí, un sujeto que tiene que subir la piedra hasta la punta de la montaña para volver a caer y así eternamente. Pero él dice, hay un momento, hay un ejercicio de libertad absoluta que dura un instante, pero que es lo suficiente como para que yo me haga enteramente responsable de los actos que realizo y comprender que no hay un Dios, no hay un papá, no hay una mamá, no hay una iglesia, no hay a quién hacer responsable de mis actos más que a mí mismo. Entonces, en ese instante, esa experiencia, esa suma, esa acumulación de experiencias conscientes, podría ser una diferencia importante para transformar las instituciones tan inequitativas que como sociedad hemos logrado desarrollar, porque la existencia de ese absurdo también de alguna manera implica hacerme consciente de la existencia de otro, ¿no? Del otro como igual a mí, pero distinto. Y si yo soy consciente que soy enteramente responsable de mis actos, difícilmente por empatía voy a poder tolerar el dolor que provoco en otros. En cambio, desde la ética subjetiva, siempre puedo justificarlo y siempre va a haber un perdón, va a haber una disculpa más allá. En ese sentido, creo que la ética puede hacer una diferencia fundamental. Perfecto, muchas gracias, Carol. Seguimos con las preguntas. Camila Aceñas pregunta, ¿se podría decir entonces que estamos acostumbrados al uso indiscriminado de los decretos y medidas de emergencia, haciendo legítimo la coercitividad estatal excesiva como limitación de las libertades, entre otras, colocándonos en un estado de excepción permanentemente, en palabras de Agamben? Sí,
Yo coincido. No sé qué piensa la persona que pregunta, porque la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Pero para Gamben hay esta diferencia entre el Estado legal, las leyes y el positivismo de estas leyes, y la vida nuda, que vendría a ser este sujeto del cual puede ser absorbido por este sistema, por justamente esa desnudez, por eso esa existencia primitiva como tal. Y para el Estado, en función de la norma, además no solo existe esto de lo legal versus o lo civilizado y positivo frente a lo salvaje, sino también existe la posibilidad de esta figura de la excepción, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, no solo, no importa que la ley no alcance, porque puedo rebasar la ley en la medida en que la comunidad no está actuando por sí misma con la madurez y la capacidad suficiente para decidir por sí. Entonces, sí, estamos en una sociedad que a lo que apunta es hacernos cada vez menos responsables como individuos de nuestra propia existencia, nos quita la posibilidad de la libertad y de la autonomía, sobre la soberanía de nuestro ser, de nuestros cuerpos, y al mismo tiempo nos hace totalmente responsables de nuestra infelicidad. Entonces, sí es perverso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Génesis Mier pregunta, ¿cuál es la función del discurso del gobierno en torno a partir de la biopolítica al identificar al más como el enemigo salvaje o diferente de la sociedad? ¿La puedes poner? Porque se cortó. No te preocupes, me la hizo en privado, pero te la vuelvo a leer para que se pueda escuchar mejor, si no. ¿Cuál es la función del discurso de gobierno en torno a la biopolítica al identificar al más como el enemigo salvaje o diferente de la sociedad? Bueno, tú te respondes, ¿no? Si ese es el salvaje, si ese es el primitivo, si ese es el responsable, él es el maleante, él es el culpable, yo me eximo por justamente en este discurso bipolar de la realidad, ¿no? Dual de la realidad entre el yo y el ello. Eh, Desde la biopolítica, convenciéndonos de que el más es el peligro, de que el más es la enfermedad, de que el más es la locura, de que el más es la perversión, ¿no? Ahí estaríamos haciendo un ejercicio de discurso de biopolítica, pero también convenciéndonos de que el más manejó mal la economía, de que el más fue el más corrupto, de que el más nos robó y de que ellos son los salvadores, porque su discurso es ese, ¿no? Nos van a salvar de la enfermedad. Es profiláctico, ¿no? Su discurso, o sea, es la cura a la enfermedad previa. Y además hay una especie, además, terrible de determinismo, ¿no? En el que la Biblia vuelve al palacio y con Dios vamos a estar bien de nuevo otra vez, porque antes estaba el diablo gobernándonos. O sea, así de básica es nuestra estructura mental. Así de fácil pueden manipularnos y vendernos una verdad como la única existente al hacer esta noción entre enemigos y héroes, ¿no? Perdón por Completamente. la risa, me río de mí misma, ¿no ve? O sea, No te preocupes, puedes reír todo lo que, lo que te plazca. Realmente es divertida nuestra política, así que es lo... A renegar es mejor reír, yo creo. pero también la humanidad toda, ¿no? Esta idea nuestra de vernos como realidad sui generis, de que solo pasa en Bolivia, no es cierta, ¿no ve? Vas a abrir los ojos y No, tener no, un sí. poco de experiencia fuera para darse cuenta de que no. Es justamente este mecanismo del discurso de poder de manipular a las mayorías y de hacerlo muy eficientemente porque ahora los medios de comunicación han avanzado muchísimo como para llegar donde quiera llegar, ¿no? Exactamente. Bueno, Carol, ya no tenemos más preguntas. Yo te agradezco mucho por la exposición que nos has podido dar. Realmente creo que todos la hemos podido disfrutar. Quedas siempre invitada a que puedas dar otra charla cuando sea de tu preferencia y del tema que sea de tu preferencia. Y todos y todas los que somos parte de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas, te mandamos un fuerte saludo. Un placer, cuando gusten igual estoy por acá. Siempre es Perfecto, bueno muchas compartir gracias. ideas.
Sí, no, sin duda. Muchas gracias por aceptar participar en primer lugar y nos estamos viendo entonces. Un abrazo. Seguro que sí. Otro, que esté muy bien. Cuídense. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando. Les agradecemos también a todos y a todas y nos despedimos hasta que volvamos con otro live para seguir hablando de política, de sociología, de antropología y todo lo que involucra y lo que engloba la ciencia política. Nos despedimos. Hasta luego.